Hola, bienvenidos a este seminario dentro de Facuma 2021, en que DME quiere explicarte qué enfoque tiene DME en la refrigeración para poder ayudarte desde principio a fin, porque consideramos que la refrigeración es crucial para que ahorres en el proceso de inyección de plásticos. Lo que está claro es que la refrigeración es la mejor opción para disminuir los costes, ¿no?, dentro del proceso de inyección de plásticos. ¿Por qué? Porque al final es lo que nos lleva la mayor parte del tiempo de ciclo de inyección, ¿no? Si pensamos en el ciclo de inyección, está la apertura, expulsión de pieza, perdón, y apertura de molde, cierre de molde, usillo hacia adelante, llenado, compactación, usillo hacia atrás, y toda esta parte de aquí es toda refrigeración. Estamos hablando de más de la mitad del tiempo de ciclo, ¿no? Con lo cual, lo que está claro es que tenemos unas oportunidades muy interesantes para reducir el tiempo de ciclo, ¿no? Desde lo que sería el diseño en sí hasta lo que sería todo el proceso, y luego lo que sería el mantenimiento de esta refrigeración en condiciones normales, ¿no? Todo eso que nos va a implicar, implicar una reducción de tiempo de ciclo, está clarísimo, con lo cual aumentamos la productividad, ¿no? Pero es que además de eso, si pensamos out of the box, ¿no?, fuera de los límites que tenemos establecidos, es posible que podamos conseguir reducir el peso de la pieza y tener unas tasas, perdón, de rechazo más bajas, ¿no? Vamos a ver algunas alternativas de DME. La visión de DME, como os decía, es completamente holística, ¿no?, desde el diseño hasta lo que sería el mantenimiento del molde. Entonces, tenemos un seminario aparte que veréis, está en inglés por el momento, sobre pensar fuera de los límites normales, ¿no? Solo os pongo esta imagen, con esto seguramente ya veréis un poco de qué va a ir este seminario. Y luego, dentro de lo que sería el diseño, digamos, convencional, vamos a llamarle así, de molde, DME, ¿dónde puede ayudar? Puede ayudar desde los componentes estándar a tecnología punta en lo que serían componentes de molde, ¿de acuerdo? Y luego, ya dentro de lo que es el proceso, ¿no?, una vez ya tenemos diseñado el molde, vamos a pensar en el proceso de inyección. Bueno, pues lo que vamos a hacer es controlar cómo funciona esa refrigeración en el tiempo con caudalímetros que hacen mucho más que mirar el caudal, ¿no? Y luego, como decíamos, vamos a ser capaces de hacer un mantenimiento correcto y preventivo de esos circuitos de refrigeración de molde, que al final es lo que, como decíamos antes, nos va a mantener el tiempo de ciclo de pieza dentro de los parámetros que nosotros queremos. Muy bien, pues eso es este es el enfoque que os queríamos dar, ¿no? Desde lo que sería el diseño de la pieza hasta lo que sería luego el mantenimiento de la maquinaria, ¿no? Bueno, en este caso de la herramienta, del molde. Muy bien, dentro de lo que son los componentes estándar, ¿en qué nos puede ayudar DME? Bueno, pues obviamente los acoplamientos estándar, y ahí tenemos, DME tiene las tres soluciones más habituales del mercado. Esta de aquí conoceréis algunas empresas de la industria farmacéutica. Esta de aquí es la original de DME, y como veis está la solución, digamos, habitual, y luego la solución con mangueras autoblocantes que no necesitan bridas para fijarse. Hay soluciones de alta temperatura, hay una gama importante. Luego está esta solución que es la habitual, la más habitual, que no la única, para automoción. A partir de ahí hay puentes, mangueras, como os decía, de alta temperatura, tapones, etcétera, etcétera. Además de eso, ¿qué tenemos? Bueno, pues también seguimos en soluciones más o menos estándar, ya un poco más complejas, como serían las fuentes, cascadas, serían los colectores, los multiacoplamientos, etcétera, etcétera. Pero vamos ahí. O sea, lo bueno de todo esto, que es que DME, con un solo proveedor, que es DME, podéis acceder a esta gama, ¿no? Y aparte de estas soluciones, luego hay soluciones, digamos, que aunque hace muchos años que ya están en el mercado, dentro de DME son, bueno, para muchos usuarios son innovadoras, ¿no? A mí personalmente me gusta mucho esta, que son las varillas de transferencia térmica, que son unas varillas que estamos hablando de un diámetro de a partir de 2 milímetros,
¿vale? Y estas varillas lo que hacen es disipar, sería como una mejora del pin cobre-berilio, para entendernos, ¿no? Lo que hacen es disipar el calor en zonas calientes del molde de forma muy, muy, muy efectiva, y trabajan, básicamente es el principio de un aire acondicionado. Aquí hay una mecha con un líquido que, al evaporarse, siempre dentro de este tubito, al evaporarse nos disipa calor, ¿de acuerdo? Y bueno, y luego vuelve a hacer todo el circuito. Muy interesante. Y eso sería, digamos, las soluciones dentro de lo que sería el diseño estándar de un molde. Si ahora ya vamos al control de proceso, lo que vamos a conseguir ahora es que ese caudal que nosotros hayamos fijado el primer día, idealmente el caudal de cada uno de los circuitos, ¿no? Vamos a intentar mantenerlo en el tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué lo queremos mantener en el tiempo? Porque queremos mantener, obviamente, el tiempo de ciclo, ¿no? Pero además para asegurarnos de que la calidad de las piezas es constante y es fiable, ¿no? Y para luego tener unos datos, un histórico de datos que en el caso de que pase algo podamos evaluar, ¿no? Entonces, como os decía, lo ideal sería no ya el caudal del caudal del molde, sino el caudal de cada uno de los circuitos, ¿no? Porque al final siempre lo que se nos obtura son algunos poquitos circuitos del molde lo que nos da problemas. ¿Y por qué queremos hacer eso? Porque vamos a trabajar desde el caudalímetro más sencillo, que nos va a mirar ese caudal y punto. A partir de ahí puede ser incluso analógico, ¿no? A partir de ahí podemos medir temperatura también, podemos medir presión, pero podemos ir desde ahí, que es lo que decíamos, para controlar ese tiempo de ciclo, hasta soluciones más completas. ¿Soluciones más completas a qué me refiero? Pues hasta caudalímetros que no tengan piezas movibles para que tengan una vida más prolongada. Muy, muy interesante es que nos controlen el Reynolds, ¿vale? Que nos controlen al final, lo que estamos buscando es que nos controlen que el flujo sigue siendo turbulento y no es laminar, y por tanto nos va a disipar mucho más calor, que es el objetivo al final, ¿no? Y luego a partir de ahí, pues que se puedan conectar con la máquina, que tengan una alarma si se salen dentro de los parámetros de proceso, que podamos exportar estos datos, que podamos recibir información en nuestro móvil, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí DME os puede ayudar con toda esta gama de soluciones, de la más simple a la más compleja. Vamos a ver ahora cuáles son las cuestiones relacionadas con el enfriamiento del molde en el tiempo. Es decir, ese molde que hemos diseñado, que estamos controlando, etcétera, si vemos con los caudalímetros, etcétera, que hemos visto que hay una reducción del caudal, vamos a ver cómo podemos solucionar este tema. Si pensamos en las cuestiones relacionadas con el enfriamiento del molde, lo primero que hemos de hacer es identificar el problema. ¿Cuál es el problema de los circuitos de refrigeración? Pues son las incrustaciones de cal, la corrosión, etcétera, ¿no? Al final, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener circuitos con el paso restringido. Aquí veis algunos ejemplos, ¿no? De los diferentes sedimentos que se van a colocar en este circuito. ¿Y eso qué va a implicar? Lo que está claro es que va a implicar un menor caudal, ¿no? Pero además de eso, implica que va a eliminar menos calor en el molde del circuito de refrigeración. ¿Por qué? Porque hay un menor caudal, pero además porque la capa esta que se nos pone de sedimento es una capa que es un aislante térmico. Ahora lo vamos a ver con más detenimiento. Vamos a tener caídas en la eficiencia del enfriamiento del molde, vamos a tener más duración de ciclo, pero es que además, claro, las piezas nos van a salir con menos estabilidad dimensional, ¿no? O sea que al final vamos a perder, por todas estas razones, vamos a perder producción real, ¿no? O sea que vamos a perder dinero, vamos. Entonces, lo que os decía antes, ¿no? Vamos a pensar en este ejemplo. Si tenemos un circuito de 10 milímetros de diámetro y solo tenemos una capa de 1 milímetro de espesor de cal, ¿qué pasa? Pues que el caudal ya nos iría, por ejemplo, de 10 litros por minuto a 6,4. O sea, reducimos el caudal en casi un 40%. ¿Vale? Pero es que además de eso, la conductividad térmica de este sedimento puede ser de 10 a 80 veces menor que la del acero. Aquí veis algunos ejemplos de conductividad térmica en función del tipo de sedimento, ¿no? Con lo cual, incluso antes de ver una disminución real del caudal, lo que vamos a ver es que realmente
no tenemos esa conductividad, ese traspaso de frío, perdón, del circuito al molde, ¿no? Esa refrigeración que esperamos. Vamos a tener una refrigeración que ya no es homogénea y que nos va a distorsionar la calidad de la pieza. Las soluciones que tenemos al respecto, pues tenemos dos soluciones diferentes. La más económica, que es la que le llamamos Clinker, que es la que veis aquí a la izquierda, y la de tecnología punta, que es nuestra Coolinker. Al final, una nos va a servir para un circuito, la otra nos va a servir para varios circuitos. Una va a trabajar con una bomba de membrana, la otra va a trabajar además con pulsaciones y temperatura y alta temperatura. Al final, ¿cuál es el objetivo? El objetivo va a ser limpiar los circuitos de refrigeración de molde de forma efectiva y de forma fiable. Bien, pues como veis, recapitulando un poco todo lo que es esta presentación, DME quiere ayudaros con el enfriamiento, con la refrigeración de vuestros moldes desde el diseño hasta lo que es el mantenimiento del molde, ¿no? A partir de ahí, ¿cómo podemos hacerlo? Pues hemos dicho que bueno, haremos un seminario aparte para pensar en la refrigeración con cosas diferentes, out of the box, ¿no? Y dentro de las soluciones más estándar de refrigeración, DME os puede ayudar desde los componentes estándar hasta tecnología punta dentro de componentes, siempre de componentes de molde, y luego lo que es el control en el tiempo con soluciones desde la más simple hasta la más compleja de caudalímetros, y a partir de ahí el mantenimiento de esos moldes con sistemas de limpiezas de circuitos. Pues eso es todo. Espero que os haya sido de utilidad y que os haya, bueno, pues dado alguna idea de cara a este nuevo año que yo estoy convencida que todos vamos a afrontar con muchísima ilusión. Y cualquier cosa, aquí tenéis mis datos de contacto y bueno, ya sabéis dónde encontrarme. Muchísimas gracias.